Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 13 de septiembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias de huelgas en Boeing, un retorno de las apuestas de un gran recorte de tasas de la Fed y un repaso al legado y las controversias de Alberto Fujimori en Perú. Los futuros en Wall Street suben a medida que el mercado de bonos vuelve a descontar la posibilidad de un gran recorte de tasas de interés por parte de la Fed. Esto también impulsa los precios de los treasuries. Tras descartar prácticamente por completo la posibilidad en los últimos días, la probabilidad implícita en el mercado de un recorte de 50 puntos básicos se ha disparado de nuevo a aproximadamente el 30%. Miles de trabajadores de la empresa productora de aviones Boeing iniciaron su primera huelga en 16 años, esto después de que los miembros de su mayor sindicato rechazaran por abrumadora mayoría una oferta salarial. La medida afecta las operaciones de fabricación de aviones comerciales en la región de Seattle. China aprobó elevar la edad de jubilación a 63 años para los hombres y a 58 para las mujeres. Los aumentos se implementarán de forma gradual a lo largo de 15 años y buscan frenar la disminución de la fuerza laboral. Siguiendo con China, el país suspendió durante 6 meses algunas de las actividades de la firma de auditoría PwC en el país por su papel en la crisis de la inmobiliaria Evergrande. El Banco Central Europeo recortó ayer su tasa de interés principal en 1/4 punto porcentual como se esperaba. La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, también dijo que el BCE está abierto a considerar un recorte de tasas en octubre si la economía sufre un revés importante. Pasando a América Latina, en México, Claudia Sheinbaum mantendrá a prácticamente todo el equipo de la Secretaría de Hacienda en su puesto durante su gobierno. También en México, la embotelladora Coca-Cola FEMSA suspendió operaciones en un centro de distribución en el estado de Morelos tras un reciente aumento de la violencia. El Banco Central de Reserva del Perú redujo la tasa de interés en 1/4 punto porcentual a un 5,25%, su nivel más bajo de los últimos 2 años, tal como se esperaba. Ese país ahora tiene la tasa más baja entre las principales economías de América Latina. Y siguiendo con Perú, el miércoles 11 de septiembre se informó que el expresidente Alberto Fujimori falleció a los 86 años de edad tras una lucha contra el cáncer. Fue una persona controversial. Se le atribuye haber salvado la economía peruana de la hiperinflación y haber derrotado al movimiento maoísta Sendero Luminoso, pero sus detractores lo califican de dictador y no hay que olvidar que pasó 19 años en la cárcel por su papel en Escuadrones de la Muerte. Para saber más del ánimo en Perú y el legado de Fujimori, a continuación escuchamos a Marcelo Rocha Brun, jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima. Yo creo que la opinión de los medios, o al menos de los líderes de opinión sobre Alberto Fujimori, ha cambiado bastante en los últimos años. Yo creo que hubo un rechazo masivo hacia Alberto Fujimori en su caída en el 2000, en el 2001, cuando él se escapó a Japón y renunció a la presidencia por fax, que fue algo totalmente humillante para él y para el país. Pero también creo que en las últimas 2 décadas los líderes de opinión un poco han empezado a abrazar un poco más la figura de Fujimori. Cuando la economía se ha debilitado, también hay muchas narrativas de que el crimen está subiendo, y esas son 2 cosas que se le agradece a Fujimori de haber un poco mejorado, ¿no? Fujimori recibió un país que estaba con la hiperinflación y en las manos de Sendero Luminoso, el grupo maoísta. Entonces, un poco que ese legado ha cambiado, pero digo específicamente con los líderes de opinión porque me parece que es una perspectiva que viene más de arriba, mientras que sigue habiendo mucho rechazo, ¿no?, hacia las formas no democráticas del gobierno de Fujimori. Marcelo, ¿cómo queda el fujimorismo en Perú con la partida del expresidente? El hecho de que hayan 3 días de duelo en este gobierno, que es un gobierno que fue elegido por el antifujimorismo y que se presentaba como antifujimorista al ganar las elecciones, el hecho de que ahora hayan 3 días de duelo para Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes contra los derechos humanos, es un reflejo del poder que todavía mantiene el fujimorismo. Porque el fujimorismo no es solo Alberto Fujimori ni Keiko Fujimori, sino también es un partido, que es el Partido Fuerza Popular, que tiene una representación significativa en el Congreso y que ha apoyado a Dina Boluarte en su gobierno durante un sinfín de crisis, e inclusive la ha apoyado durante acusaciones de violaciones de derechos humanos, ¿no? Si el fujimorismo no tuviera el poder en el Congreso que tiene ahora,
es probable que no estaríamos hablando de 3 días de duelo, sino de analizar el legado de Fujimori de una manera un poco más compleja, ¿no? ¿Y qué se habla en estos momentos en el país sobre el legado económico de Fujimori? Fujimori es definitivamente un presidente que transformó la economía peruana. Lo hizo primero con lo que se vino a llamar el Fujishock, en donde él de una manera traiciona a sus votantes porque él es elegido como alguien que puede controlar la hiperinflación de esas épocas sin la necesidad de un shock económico, que era lo que proponía su contrincante Mario Vargas Llosa. Pero llega a la presidencia y a los pocos días anuncia un shock aún más severo que lo que se había propuesto en campaña, ¿no? Pero ese shock funcionó, o sea, la hiperinflación que llegaba a 7,000% anual se redujo a 4% 10 años después cuando Fujimori salió del poder, o sea, es algo que realmente funcionó. Él también hizo reformas con el Banco Central y con las finanzas públicas que han permitido a que el Perú se vuelva una de las economías más estables de la región, con una moneda que se devalúa poquísimo en comparación con sus pares, ¿no? Pero esas reformas sí se hicieron de una manera autoritaria, o sea, se hicieron gracias al autogolpe de Fujimori en 1992, que le permitió cerrar el Congreso, gobernar por decreto y reformar la Constitución de la manera que él quisiera, ¿no? No son reformas que se hubieran podido hacer en democracia. Y para cerrar, noticias de música. The Financial Times informó que Sony Music está en conversaciones avanzadas para comprar los derechos musicales de la banda Pink Floyd por unos $500 millones. Diferencias personales entre los miembros de la banda habían complicado anteriormente las conversaciones. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español puede ver nuestro newsletter 5 Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson, que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.